Durante siglos, Alejandro Magno ha sido considerado por muchos el estratega más grande de todos los tiempos. La huella de este general macedonio es absolutamente imborrable, tanto como sus hazañas como su marca personal. Guió al imperio macedonio hasta convertirse en uno de los más grandes de la historia. Pero, ¿quién fue Alejandro Magno? También conocido como Alejandro III de Macedonia, nació en el año 356 antes de la era común. Nacido en Pella, la capital de Macedonia, Grecia. Cuando Alejandro era joven fue enseñado a luchar y a montar por Leónidas de Piro, un pariente de su madre Olimpia. Su padre Filipo estaba interesado en cultivar un futuro rey refinado. Por ello tuvo que aprender a leer, a escribir y a tocar la lira. La lira era un instrumento musical de cuerdas interpretado por los antiguos griegos. Tenía 2 brazos verticales y una barra transversal con clavijas de afinación, además de 7 cuerdas de igual longitud pero diferentes espesores. Probablemente fue el instrumento más importante y mejor conocido en todo el mundo griego. A la edad de 14 años, Alejandro fue instruido por el filósofo griego Aristóteles, el cual Filipo contrató como tutor privado. Alejandro estudiaría con Aristóteles por los siguientes 3 años y los dos permanecieron en comunicación a lo largo de las posteriores campañas de Alejandro. El logro más grande de Alejandro Magno fue la creación de uno de los imperios más grandes de toda la historia antigua, que se extendía desde Grecia hasta el noroeste de la India. Esto se logró a través de una serie de campañas militares que comenzaron en el año 334. Sus conquistas y logros fueron la derrota del imperio persa. Alejandro derrotó a Darío III y conquistó el vasto imperio persa, que abarcaba Asia Menor, Egipto, Mesopotamia, Persia y más allá. Esto culminó en las decisivas batallas de Isos en el año 333 y Gaugamela en el 331. No conforme con el dominio persa, continuó su avance hacia el este, llegando hacia el Valle de Indo, en la India, donde enfrentó y venció a varios reyes locales, incluyendo la famosa batalla contra el rey Poros en el río Hidapesh en el año 326. Difusión de la cultura griega. Alejandro no solo conquistó territorios, sino también difundió la cultura griega a lo largo de su imperio. Fundó numerosas ciudades, muchas de las cuales fueron nombradas Alejandría, siendo la más famosa Alejandría en Egipto. Estas ciudades se convirtieron en centros de cultura y aprendizaje, unificación de un vasto territorio. Aunque su imperio se fragmentó rápidamente tras su muerte, la breve unificación de tantas regiones diversas bajo un solo dominio y la creación de una administración centralizada sentaron las bases para el desarrollo del helenismo. El helenismo es un periódico histórico y cultural que se extiende desde la muerte de Alejandro Magno en el año 323 hasta aproximadamente el año 31, cuando Roma conquistó Egipto, el último de los reinos helenísticos. El término helenismo deriva de Hélade, que es como los griegos antiguos llamaban a su país. Se caracteriza por fusión cultural. Era la mezcla de la cultura griega con las culturas de Oriente Medio, Egipto y Asia Central. Esto resultó en una cultura híbrida con influencias griegas predominantes, pero adaptadas y enriquecidas por los elementos locales. Lengua griega fue el idioma predominante de la administración, la literatura, la ciencia y la filosofía. Ciudades helenísticas. Se fundaron numerosas ciudades con modelos arquitectónicos y urbanísticos griegos. Alejandría en Egipto es el ejemplo más destacado de una ciudad helenística. También tenemos Pérgamo en Éfeso y Antioquía en Turquía. Rodas en el mar Egeo, conocida por su poderoso coloso, una estatua gigante del dios Helios. Corinto, ubicada en la región de Peloponeso, en Grecia. Corinto era una importante ciudad comercial y cultural. Tesalónica en Grecia se convirtió en una de las principales ciudades del reino de Macedonia y un importante centro comercial y cultural. Ciencia y filosofía. Hubo grandes avances en la ciencia, las matemáticas, la medicina y la filosofía. Filósofos como Zenón, fundador del estoicismo, al igual que científicos como Euclides y Arquímedes, famoso matemático y físico de la época, donde una de sus frases más famosas es: "Dame un punto de apoyo y moveré el mundo". Arte y arquitectura. El arte helenístico se caracteriza por un mayor realismo y expresión emocional en comparación con el arte griego clásico.
El helenismo tuvo un impacto duradero en la historia, ya que creó un mundo más interconectado y culturalmente diverso. Este periodo preparó el terreno para la expansión del Imperio Romano y la posterior difusión del cristianismo. Pero cuando Alejandro Magno se encontraba en Babilonia trabajando en la administración y consolidación de su imperio, ya que Babilonia era uno de los principales centros de administración y políticos del imperio persa que Alejandro había conquistado, Alejandro muere el 11 de junio del año 323 antes de la era común, a la edad de 32 años. Los detalles de su muerte son inciertos y existen varias teorías sobre las causas. Unas de ellas explican que pudo ser por el agotamiento de sus campañas militares, la participación de fiestas y banquetes días previos a su muerte, fiebre tifoidea o malaria, consumo excesivo de alcohol, heridas sufridas en batalla o hasta envenenamiento. Recapitulando, Alejandro Magno nació en Pella en el año 356 antes de la era común y murió en Babilonia en el año 323. A la edad de 32 años, su muerte aún es desconocida. Sus logros más grandes fueron la derrota del Imperio Persa en el año 333, la expansión de su dominio hacia el este conquistando gran parte de lo que hoy es India y la unificación de sus vastos territorios, además de la difusión de la cultura griega. Hasta el día de hoy, Alejandro Magno es una figura legendaria y es posicionado como uno de los más grandes conquistadores y estrategas militares de la historia. Si llegaron hasta aquí, les quiero agradecer de todo corazón, te dejo otro video por aquí y hasta la próxima.